nos vamos con preguntas y respuestas. Hicimos el compromiso ayer y los compromisos se cumplen de que 4 compañeros que quedaron van a preguntar y voy a tratar de ser breve, de hablar de corrido, para que dé tiempo a más preguntas. Bueno, tenemos a Nayeli Roldán, de Animal Político. Gracias. Buenos días, presidente. Este domingo publicamos una investigación que realizamos de manera conjunta la organización R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias respecto a la siguiente información. Hay pruebas de que la Sedena en este sexenio compró un software para investigar, para espiar teléfonos a la empresa que es la única autorizada para vender Pegasus en México. Por lo tanto, bueno, y además, presidente, también hay 2 periodistas y un defensor de derechos humanos cuyos teléfonos fueron infectados en los últimos 3 años. La pregunta, presidente, es si sabía usted de esta compra que realizó la Sedena y quién autorizó al Ejército para espiar. Bueno, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo. Pero estaba yo viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. ¿Qué caso tendría espiarlo? La verdad, él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país. Lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros. Entonces, ni siquiera leo sus artículos, y no es desprecio, porque es predecible. O sea, ¿qué interés vamos a tener en estarlo espiando? Yo creo que sería una pérdida de tiempo. Si me permite, presidente, le comento las pruebas que efectivamente tenemos. La primera es que se confirma la infección de estos teléfonos a través de un análisis forense que realizó Citizen Lab, que es de la Universidad de Toronto, y que confirma la infección de Pegasus justamente cuando estas 3 personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos presuntamente por la Sedena. Punto número 2. La empresa NSO Group solamente vende el software a gobiernos.
lo ha declarado en instancias judiciales en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, donde el director de la empresa asegura que este software solamente se vende a gobiernos para investigación de crímenes atroces, de incluso terrorismo. Punto número 3, tenemos información de una carta en la que NSO Group nombra a una empresa llamada Comercializadora Ansúa para ser la única representante para poder venderle ante Sedena este software. Luego, también tenemos otra información que es un mail de la Sedena, en este hackeo que hizo Guacamaya, donde se informa la compra de un software a esta empresa, a Comercializadora Ansúa, y este software es de monitoreo remoto. Se informa que el servicio se cumplió, que se pagó incluso, y por lo tanto, presidente, pues las pruebas, digamos, están ahí. O sea, la Sedena hace una compra a la empresa que está autorizada por el desarrollador de este software, Pegasus. Por eso nuestra pregunta es, ¿usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios pues es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y pues cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes y nosotros también somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República o del Poder Judicial, porque ya también no es lo mismo de antes. Ahora se vive en un auténtico Estado de Derecho, no hay un Estado de chueco. Entonces, si le estoy diciendo de que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad. Aunque estén las pruebas, presidente. Pues entonces presenten las pruebas para que me desmientan. De hecho, sí, ayer se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva y no hay ningún problema. Presidente, bueno, nada más también para aclarar a quienes nos estén viendo, en Animal Político publicamos el sexenio pasado la estafa maestra y las empresas fantasma de Duarte, para que reconozcan qué medios somos. Por otra parte, presidente, NSO Group, le comentaba, solamente vende este software a gobiernos. ¿Cómo explica entonces que se hayan espiado a estos civiles, porque pues no hay, digamos, una investigación judicial en su contra? Espían de afuera del gobierno del país, ¿sí? Espían adentro. Bueno, hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó o que hubo un autohackeo.
No, son intereses opuestos a nosotros, que quisieran tener pruebas para afectarnos, pero no van a lograr su propósito. Ya llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia, porque tenemos autoridad moral. Si yo sostengo no se va a espiar a nadie, a ningún periodista, a ningún opositor, pues es eso. No tengo una doble moral, un doble discurso, no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían. Entonces, si tienen las pruebas, pues es muy sencillo, se presentan, dice, el presidente miente, pero no voy a mentir, porque aunque les cueste trabajo aceptarlo, tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y eso les parece increíble, pero debe tomarse en cuenta que encabezamos un movimiento de transformación, que no llegamos aquí para hacer más de lo mismo. Presidente, nos dice que esperará justamente a que la Fiscalía realice la investigación de esta denuncia. Sin embargo, también hay que mencionarle que en 2017, pues como bien recuerda, se dio a conocer esto de gobierno espía, donde también hubo espionaje a periodistas y a defensores, se puso una denuncia. Y sin embargo, estamos en 2022, 3 años también de esta nueva administración, y no se ha avanzado en la investigación de los responsables. ¿Cómo creer, digamos, que esta Fiscalía hará una investigación exhaustiva y adecuada? ¿Usted no llamaría cuentas, digamos, al Ejército para que nos explique de qué se trata justamente este contrato de monitoreo remoto comprado a la empresa que vende Pegasus? Les puede dar una información el Ejército, hoy o mañana, sí, sin ningún problema. Y también podemos entregarle las pruebas, presidente. Sí, sin ningún problema. No tenemos nada que ocultar, no somos iguales, le repito. Y esa investigación del 17, apoyada por ustedes, por la mayoría de la prensa, al servicio del régimen, vendida o alquilada, me incluía y a toda mi familia. Llevo desde el 88 seguido, vigilado, espiado. Tengo constancia de eso. Bueno, cuando empecé como opositor, antes no era tan sutil como lo hacen ahora los que no tienen escrúpulos morales y se introducen en la vida privada
de las gentes. En ese entonces tenía yo un carro día y noche frente a mi casa de informadores. Iba yo a un centro comercial o al mercado, ya iban detrás de mí. Íbamos al cine y se metían al cine, desde el 88. Y antes de eso, cuando estaba la Policía Federal, se llamaba la División Federal de Seguridad, la dirección, 77. A ver si no está un oficio ahí de el finado famoso Nazararo. Van a ver lo que decía de mí, lo que pensaba de mí. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros para representar un cambio en nombre de millones de mexicanos y vamos a hacer lo mismo? Pero además ya le dije, por ejemplo, este señor Ricardo Rafael, ¿qué caso tiene que yo lo Él publicó un libro llamado Hijo de la Guerra, donde entrevista y donde hace un relato del origen de los Zetas, y que la tesis que plantea es que fueron desertores del ejército quienes conformaron esto. Además, Raimundo Ramos también ha seguido a víctimas de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas, y el periodista de Animal Político también se encontraba investigando algo relacionado a delitos igualmente presuntamente cometidos. Aquí se ventila todo eso sin ocultarse nada. Mire, este es mi expediente, el Archivo General de la Nación. Desde el 80, o sea que tiene que 42 años. Pon lo de los oficios. Esta es una copia porque regresé el original, nada más que sí me interesaba tenerlo. Hay otros. Desde entonces, aquí está mi nombre. Hay uno de que sí lo firma Nazar, de cuando era yo director del Instituto Nacional Indigenista. ¿Del qué? En fin, mire, Villahermosa a las 9:45 de hoy en el local del Partido Socialista de los Trabajadores, ubicado en Periférico, Colonia Cura Hueso de esta ciudad. Se reunieron Erwin Héctor Ocaña Rivera, Georgina Castañeda,
Velasco, Isidro Narváez, Pablo Ramírez, Salazar, María Dolores Reyes Maya, para comentar que de México, DF, les piden gente para el 17 del actual para que asistan a la Conferencia Nacional de Pueblos Indígenas que celebra este partido. Se hace notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militantes, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indigenista con sede en Nacajuca, y solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México. El licenciado López Obrador, el licenciado Nabor Cornelio Álvarez son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista Mexicano. Muy respetuosamente, el director federal de seguridad, Miguel Nazar. O sea, imagínense, primero, con todo respeto al finado, ¿no? Pues no era yo miembro del Partido Comunista, pero todo el que piensa en favor de un cambio, en favor de los pobres, y está en contra de injusticias, está echado de comunista y luego ya populista. Y ahora hay otra corriente, así, creo que les llaman los que están en contra del neocomunismo, y se supone que pues todo el que piensa en favor de la gente, en favor del pueblo, lo tachan de esa manera. Y para mí lo que ha sucedido siempre en México y en el mundo es que hay dos corrientes de pensamiento, que es la corriente liberal y la corriente conservadora. Entonces, en México era el conservadurismo el que tenía el gobierno, se había apoderado del gobierno y habían convertido el gobierno en un comité al servicio de ellos. Y tenían, como todos los gobiernos conservadores, medios de información, y siguen teniendo, para legalizar sus actos, sobre todo la corrupción, sus atracos, porque el conservador, además de hipócrita, es muy ratero, es muy corrupto. Y lo increíble es que no solo reciban apoyo los conservadores o formen parte del conservadurismo los que tienen poder económico, sino también los que tienen un pensamiento reaccionario. Y es lo que estamos enfrentando en el país. Por eso esas investigaciones profundísimas, ¿no? Que qué barbaridad, van a cimbrar el gobierno. Ahora que decían que habían hackeado los archivos del ejército y que habían cosas gravísimas. Pues lo único grave pues son mis enfermedades.
que no son tantas, son como 10 o 15 achaques. Pues estoy muy bien, pero le hicieron un escándalo tremendo, ¿no? En vez de dar a conocer quién los está financiando, porque cómo hay dinero en las campañas en contra nuestras. Pues yo creo que de fuera está demostrado que del gobierno de Estados Unidos reciben dinero estas llamadas asociaciones civiles, eso está aprobado, y también de quienes antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos y están molestísimos, aunque tampoco mucho, porque son bastante cicateros, además son codos, y de los partidos opositores, porque hay que ver cuánto de publicidad están destinando los partidos opositores, y toda esa publicidad pues es en contra nuestra, aunque no hay nada que temer, y garantizar el derecho a disentir, respetar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Esto, por ejemplo, ¿no? Poder debatir, polemizar, pero no perseguir a nadie. Había quienes decían que lo del hackeo a el ejército era una respuesta por nuestra postura acerca de el encarcelamiento injusto a Julián Assange, y que íbamos nosotros a pedir que se castigara a los responsables. No, además, qué comparación. Dentro de las hipótesis, pero Claudio X González, el mismo Loré de Mola, pues se han dedicado siempre a eso, ¿sí? Y tienen relación con grupos de intereses creados, económicos o políticos. Pero eso es lo que está sucediendo. Y adelante, que la vida pública sea cada vez más pública. Sí, gracias, presidente. A nosotros nos pareció gravísimo el tema del espionaje, por eso justamente es que lo trajimos a este espacio. Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas en este país, pero de esto que publicamos no, y de sí todo, me gusta. Lo que no me gusta es la calumnia. De todo lo que publicamos tenemos pruebas que con muchísimo gusto le vamos a compartir. En Animal Político trabajamos para las y los lectores. Muchísimas gracias por el espacio y estamos al pendiente de lo que llame a rendir cuentas de la Sedena respecto se a este les va a tema. informar, y lo que no aceptamos es la práctica del AMPA, del periodismo, de la calumnia, y la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que hemos cruzado el pantano y hemos salido.
Entregamos las pruebas, limpios. presidente. Muchas gracias. Sí, gracias. de acuerdo. No, es hacer grande, ¿sí? Un asunto que no tiene relevancia porque es mentira. Así, de sencillo. Y lo que quieren nuestros adversarios es que no les sale nada. ¿Sí? Nada les sale. Ya voy yo a empezar a ayudarles como asesor. Para decirles por aquí, porque parece increíble, o sea, están muy desorientados. Y es una tras otra. Y todos los medios de información, pero no quieren aceptar de que ya hay otra realidad. Ya la gente está muy consciente. México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. El pueblo de México es mucha pieza. Pero entonces la élite política, económica, del periodismo, de la intelectualidad, no quiere aceptar la nueva realidad. Se resisten porque son muy clasistas, muy racistas, se sienten superiores. La política es asunto de nosotros, dicen. La política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. El periodismo es asunto de todos. Cuando todavía no habían las redes sociales, nosotros decíamos en los actos: ayúdennos corriendo la voz, corran la voz con sus vecinos, con sus familiares. Hagamos todos labor de concientización. Así empezamos. Ya les hablé de cómo entregábamos casa por casa el periódico Regeneración. Pero ya cuando empiezan las redes sociales, ya se facilita y decimos: cada ciudadano es un medio de comunicación. Y eso es lo que se está logrando ahora con las redes sociales. Entonces, imagínense a un experto conservador que antes pontificaba, ahora cualquier ciudadano, que hay muchos que les sobra imaginación y talento, les contesta y los pone en su lugar. ¿Cómo se sienten? Ya no son ellos los únicos. Ayer ponía yo el mensaje de Sabina Berman, vuélvelo a poner, es que es esencial. Y eso es lo que le genera cada vez más frustración, más coraje, también en algunos casos odio.
no saben enfrentar una nueva realidad, pero dice la ingenuidad de la derecha. Yo diría que no es ingenuidad, es prepotencia. Dominan Twitter, sienten que dominan Twitter, sienten. Twitter es una esfera en términos cuantitativos, son más los conectados o quienes interactúan en Face. Nada más que también en eso hay niveles. Sienten que los de Twitter son más preparados y que el Face es más popular. Pero tampoco dominan en Twitter. Sí, manipulan más, porque compran bots o tienen robots, y está demostrado que lanzan una campaña y la pueden mantener en trending topic, en primer lugar, 2 meses, un asunto, pero con robots. Es una especie de autocomplacencia. Luego, en las mesas de análisis de los medios comerciales, esto sí es cierto, todas las mesas de análisis, ¿cómo se llama? Tercer grado, ¿todavía existe? Y todas, en radio, en televisión, todos en contra. No hay nadie que tenga una postura objetiva, que pueda decir, sí, pero hay cosas que no están mal. No. Todo está mal. Los comentaristas de radio, todo. Entonces, sacan de contexto cosas. ¿Cómo es posible que el presidente, en un asunto tan serio como el hackeo a los archivos del ejército, ponga a Chicoche? Porque realmente ese es el nivel que tienen. O sea, y es muchísimo mejor Chicoche, pues, para explicar las cosas. Entonces, todos los medios, eso te callan a gritos cuando opinas, eso es muy del conservadurismo, ¿no? Que ya lo dijimos, gritan, pero oh sorpresa, en la calle es al revés. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primera recomendación,
recojan los sentimientos de la gente. Y actúen a partir de lo que la gente siente, no desprecien al pueblo. Por eso, como la Secretaría de la Defensa pues, puede presentar su informe, y si la Secretaría de la Defensa pues tiene inteligencia, que no espionaje. ¿Por qué? Porque para enfrentar a la delincuencia organizada, lo mejor es la inteligencia, no la fuerza. Imagínense si todo ese enfrentamiento armado pues eso es lo que se hacía cuando se declaró la guerra, que llegaban a rafaguear, masacres. No, es atender las causas que originan la violencia, y aunque no les guste, abrazos, no balazos, y el uso de la inteligencia. Nada más que eso, a que se esté espiando a opositores, pues es completamente otra cosa. No se tiene vínculos con el cártel del Noreste en Nuevo Laredo, me consta, yo soy de Nuevo Laredo. ¿Quién? Raimundo Ramos, el supuesto defensor de derechos humanos, me consta, soy de Nuevo Laredo, conozco su trayectoria y sí tiene vínculos muy fuertes, y últimamente ha andado muy activo en contra del ejército por el caso de la niña pequeña que murió consecuencia. Sí, pero se está haciendo la investigación. Se sabe en Tamaulipas que sí tiene vínculos y es su modus operandi. ¿Tiene vínculos con quién? Con el cártel del Noreste. Sí, pero yo no me meto a eso. Lo que yo quiero decir es el ejército no se mete a hacer espionaje en el tiempo que llevamos nosotros. Lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los delincuentes. Por eso decía el señor Rafael, pues es de dominio público que no tiene que ver con la delincuencia. Su vinculación pues es con el conservadurismo, pero ¿para qué lo vamos entonces a investigar? ¿O lo vamos a espiar? Es como si espiáramos a lo de Mola. ¿Qué vamos a encontrar? Pues lo que ya sabemos, ¿no? Pero así a la mayoría. Vamos a investigar a bueno, ya no, pues, son cosas de dominio público. Dicen que cuando estaba Gutiérrez Barrios en gobernación, tenían pues su sistema de espionaje, el finado,
pero también decía que bastaba con leer los periódicos para saber. Y antes se leían pues los periódicos. Ahora ni siquiera eso. Ya se sabe, ya. ¿Por qué los medios de información? Bueno, porque antes, ahora no, porque también han entendido de que son otros tiempos, se fueron creando estos medios de información para proteger negocios. O sea, el periodismo no era lo fundamental, sino era lo que les permitía presionar al gobierno para obtener contratos y concesiones. Era parte de un corporativo el tener un medio de información. ¿Cuántos medios de información verdaderamente independientes? Muy poquitos, muy poquitos. Ahora hay más, pero no los convencionales, sino todos los que ejercen el periodismo o la comunicación a través de las redes, gente muy inteligente que está constantemente opinando. Pues todo esto está cambiando, es interesante lo que está sucediendo en el país y le van a seguir, ¿no?, con lo mismo, pero no les va a dar resultados, no va a funcionar. Muy bien, vamos adelante. Carlos. Buen día, señor presidente, señores funcionarios. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Como menciona, usted ha dicho en repetidas ocasiones que este caso de los hackeos no es tan relevante porque todo está transparentado, todo es de dominio público. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, como el que planteamos hoy, como el del Tren Maya, donde hay alrededor de 127 órdenes del Instituto Nacional de Transparencia en torno al Tren Maya para dar a conocer casos de, por ejemplo, licitaciones, adjudicaciones, contratos, permisos ambientales, etcétera. Y pues preguntarles si, aprovechando esta coyuntura de esto que está sucediendo en este momento, aprovecharía para transparentar toda esta información que está solicitando, no solo del Tren Maya, sino de el resto de las obras, la refinería, el aeropuerto que estamos hablando y demás obras que están. Todo se transparenta, todo. Imagínense cuántas denuncias presentadas por nuestros adversarios pseudos ambientalistas en contra del Tren Maya, y todas se han atendido en juzgados. Deben de ser montones de expedientes con información, con pruebas. Y en todos los casos hay algunos todavía pendientes, pero todos los amparos han resultado improcedentes. Todos. Y la transparencia, el Instituto de Transparencia, bueno, hasta lo que como, cuántos
tamalitos de chipilín a la semana. Preguntan de todo y se responde todo. Ha habido sobre 120,000 solicitudes de información en cuanto al Tren Maya y sigue habiendo algunas que no se responden por temas, por temas de seguridad nacional y demás que no se atienden. Sí, pero se responde todo. Así fue cuando el aeropuerto igual. Más de 100 amparos. Y constantemente están pidiendo información. Pero, ¿qué más? No tenemos nada que ocultar. Entonces, ¿se podría quitar este candado por tema de seguridad nacional? Sí, y se da la información. Una cosa es declarar una obra de seguridad nacional y otra cosa es que no se informe. Nosotros tenemos que informar constantemente. Yo informo cada 3 meses en lo general, cada 3 meses. Ahora me toca el día 1 de diciembre. Voy a informar. En el Zócalo. No sabemos, vamos a ver. Pero sí se transmite y en el Congreso hay 4 grandes volúmenes donde están todos los informes de los programas de gobierno, del ejercicio del presupuesto, constantemente. Y están haciendo auditorías, no solo la función pública, la Auditoría Superior de la Federación. ¿No se acuerdan que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que la cancelación del aeropuerto, creo que calculaban, había costado 200,000 millones, cuando no, 300,000, cuando se demostró que eran 100,000 o 120,000? Es un gobierno muy expuesto al escrutinio público, porque se imaginan la fiesta que harían nuestros adversarios corruptos si encontraran de que tenemos cuentas en Suiza, en Andorra, o departamentos en Nueva York o en Miami, o cuando menos aquí en Santa Fe o en Las Lomas. Y no todos los que viven en Las Lomas son maleantes, ¿eh? Hay gente de bien, igual en Santa Fe. No todo el que tiene es malvado, pero por lo general los políticos, como suelen ser los políticos tradicionales, conservadores, muy acomplejados, eso los lleva a actuar con fantochería. Necesitan un avión
de 25 metros de ancho por 70, 75 de largo. Como pequeños faraones. Y pueden haber estado viviendo en una colonia popular, de ahí vienen sus familiares, cosa que les debería dar mucho orgullo, pero nada más empiezan a escalar y vámonos a las lomas y a mansiones y a departamentos en el extranjero. Nada más para concretar, entonces podría emitir, no sé, un decreto, una instrucción para que las dependencias pero encargadas… todo el tiempo está abierta la información. Es que siguen llegando estas respuestas por temas de seguridad nacional, clasificado, etcétera, para que deje de ocurrir este candado. Sí, todo es transparente, completamente. No hay nada que ocultar. Esto, por ejemplo, que están preguntando sobre la supuesta vigilancia a 2 periodistas o el sistema que se adquirió, se va a dar toda la información. Hoy mismo se va a dar toda la información. Pero además, si ya presentaron denuncia, pues que la Fiscalía también haga lo propio. Una segunda pregunta, señor presidente. Este fin de semana, el domingo, se realizó la marcha del 2 de octubre y el comité del 68 hizo un llamado, una demanda a sacar al ejército de las calles, a no continuar con este proceso y pues si nos pudiera dar un posicionamiento respecto a esta petición que hace el comité del 68. Pues ya se conoce nuestra postura, pensamos que es muy importante que nos ayude el ejército, que nos ayude la Marina para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. En el 68 la responsabilidad de la represión fue del presidente. Él mismo asumió la responsabilidad de manera pública. Ahora, el presidente, que es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha dicho y sostiene de que no se va a usar al ejército para reprimir al pueblo. Y no ha habido tortura como antes, ni masacres, ni desaparecidos. El Estado no viola derechos humanos. Pero eso les cuesta aceptarlo. ¿Al comité? Entonces, nosotros consideramos que los errores que ha cometido el ejército se han originado por órdenes de autoridades civiles.
me refiero al 68. Ya les he platicado esa anécdota, pero no está de más recordarla, de cuando pasa el 68, pasa el 69, que es el supuesto accidente del avión en que viajaba Carlos Madrazo, y va el general secretario Marcelino García Barragán a hablar con el general Cárdenas en el 69, y llega entonces el ingeniero Cárdenas y le pregunta al papá: ¿a qué vino el secretario de la Defensa? Pues vino a confesarme cosas, y lloró. Acuérdense que Villa también lloraba. O sea, hay gentes fuertes que tienen, pues, sentimientos. Eso de que los hombres no lloran, pues no es cierto del todo, o no se puede decir que en todos los casos. Y que ahí le dijo al general secretario de la Defensa, al general Cárdenas, de que en el 68 el operativo, la represión, había estado a cargo del Estado Mayor Presidencial. Y que la culpa se la llevó completa el Ejército. Y no solo eso, le dijo también que el Estado Mayor Presidencial había tenido que ver en lo de el supuesto accidente donde perdió la vida Carlos Madrazo y otros, porque un tenista, ¿no? Y muchos más. Entonces, hay que ver quién da la orden para que declaren la guerra al narcotráfico. Calderón. Yo recuerdo que cuando mi desafuero, y hay constancia de lo que voy a decirles, el secretario de la Defensa en ese entonces les mandó a decir a Fox y al secretario de Gobernación de entonces, Santiago Krill, que el ejército no iba a salir a las calles, solo si se lo solicitaban por escrito. Y después, cuando ya las cosas estaban más calientes, les mandó a decir que ni por escrito. Acaba de fallecer, por cierto, que era secretario de la Defensa en ese entonces. Entonces, no es así tan maniqueo de buenos y malos.
No es que el ejército es sinónimo de represión. No, eso depende de quién gobierna, quién es el comandante supremo. El ejército mexicano, lo voy a seguir diciendo, no es un ejército como otros ejércitos de otros países. No pertenece a la oligarquía. Sus mandos vienen del pueblo, son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de militares. No hay oligarcas en los altos mandos del ejército, es pueblo uniformado. Y nos ayudan mucho. Y es un ejército profesional, leal, subordinado a las instituciones constitucionales y a las leyes que rigen. Entonces, no tenemos por qué no apoyarnos en el ejército, en la marina, para garantizar la paz, la tranquilidad. Por eso también, si no se aprueba la reforma en el Senado, voy a insistir, la reforma para que se amplíe el plazo y que sigan ayudando el ejército y la marina, que no concluya su misión en materia de seguridad pública en marzo del 24, sino que tenga más tiempo, hasta el 28, y que se informe como quieren, porque no hay nada que ocultar, pero que sí necesitamos, pues nada más numéricamente, cuantitativamente, son 300,000 elementos. A ver, 300,000 a sus cuarteles. Ya. Pues hacen fiesta los de la delincuencia. Y no solo los de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia de cuello blanco. Porque pues vuelve lo mismo. ¿Qué era lo que pasaba? Que había contubernio. El poder de la delincuencia y el poder de las autoridades se alimentaban, se nutrían mutuamente en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Ahora no, ahora es Guardia Nacional y con el apoyo de la Defensa y de Marina. Imagínense, retiramos a los marinos de los puertos. Ya salen todos los marinos del puerto de Manzanillo. ¿Quiénes regresan al puerto de Manzanillo? Los que
permitían la entrada al fentanilo y el contrabando y todo. Por eso voy a insistir. Nada más termina el periodo de sesiones, como lo establece la ley, inicia el nuevo periodo, va a la iniciativa de nuevo. Y al mismo tiempo vamos a hacer una consulta a los ciudadanos. Porque los senadores no están escuchando, no están consultando al pueblo, como muchos de ellos ni siquiera fueron electos de manera directa, son plurinominales de lista. ¿Qué vínculos tienen con la gente? Todavía el que fue electo, pues tuvo que ir a hacer campaña y tuvo que haber dicho de que iba a representar al pueblo y que iba a estar pendiente de las peticiones del pueblo y que iba a garantizar que hubiese justicia, seguridad, pero el pluri va a la lista y hasta se va de vacaciones, ya nada más regresa cuando va a tomar posesión, porque eso no tiene que hacer campaña, nada. Y si va en los primeros lugares porque tiene influencia o es importante, pues ya. Entonces vamos a preguntarle a la gente qué opinan. Y si la gente dice, no queremos que el ejército siga en las calles, que se vaya a los cuarteles, el ejército, lo que diga el pueblo, pero no limitarnos a lo que diga del conservadurismo, un grupo del Partido Conservador. Bueno, vamos con Blanca. Buenos días, presidente, funcionarios, compañeros. Soy Bianca Aguirre de La Octava. Preguntarle, presidente, bueno, pues a inicios del mes de agosto usted se reunió aquí en Palacio Nacional con Katia Echazarreta, la primera mujer mexicana en visitar el espacio exterior. Saber si desde su gobierno se tienen planeados proyectos con ella desde la Agencia Espacial Mexicana. ¿Qué se desprende de esta reunión? Por favor, presidente. Bueno, primero que pues fue un privilegio recibirla porque es una joven mexicana que con esfuerzos, con estudio, con perseverancia salió adelante. Me platicaba de que habían como 1000 aspirantes y que ella veía muy difícil, ¿no?, el llegar, pero nunca se desanimó, se aplicó a fondo y me transmitió también su alegría cuando le avisaron, porque son procesos muy cuidadosos, herméticos, y cuando ya le notifican formalmente que ella fue seleccionada, está feliz y a partir de ahí empieza un entrenamiento, ¿sí?, muy riguroso, toda su familia contenta y familia migrante, de las familias que con mucho esfuerzo, ¿no?, sacan a sus hijos adelante, sobre todo las mamás, porque ella
tiene más vinculación con su madre. Entonces, pues apoyarla en todo, en lo que ella necesite, y que sea ejemplo. Así como ella, hay muchos jóvenes, mujeres y hombres, que están superándose, que están destacando en los distintos campos de la ciencia, de las actividades económicas, sociales, comerciales, en el país y en el mundo. Entonces, sí, estamos muy contentos, muy satisfechos con ella. Gracias, presidente. Y en una segunda pregunta, ayer se desprende la información de que la Secretaría de la Defensa Nacional planea crear una aerolínea que pues sería del Estado y brindaría servicio de transporte de pasajeros con 10 aeronaves, incluidas también el avión presidencial. Y también hablando del avión presidencial, pues vimos el viernes que salió a Victorville en California. Saber cuánto tiempo estará allá, por favor. Muchas gracias. No, pues sí se saben las cosas. ¿Para qué se necesita estar espiando o escuchando o con sistemas de inteligencia? ¿Dónde salió eso de la empresa? Se desprende de Guacamaya Leaks. Del es hackeo. Cierto, es que es cierto eso. ¿Sí? Ah, ¿de ahí salió? Sí, del hackeo. Ah, no sabía. Sí, sí se está trabajando en eso. Es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum, que es una buena noticia, va a ser un importantísimo aeropuerto, que Cancún está saturado. Cancún tiene más de 600 operaciones diarias. La Ciudad de México, ¿cuántas operaciones tiene el aeropuerto de la Ciudad de México? Diarias. No. Vuelos, salidas y aterrizajes. 1025. Sí. El aeropuerto de Cancún tiene 600 operaciones. Entonces, está muy saturado, es el aeropuerto turístico pues, más importante, y ahora va a estar el de Tulum, que es un buen aeropuerto. Ya también esta empresa que se llama Empresa Olmeca Maya Mexica va a operar el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque, posiblemente uno o dos más. Entonces, es el Tren Maya, los aeropuertos, y se está pensando en la línea aérea. Y sí, son 10 aviones. Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en
en Yucatán hace 15 días, me lo presentaron. Se está haciendo el análisis económico de viabilidad. ¿Se contempla el avión presidencial también? Y se contempla el avión presidencial, o sea, entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, sino se rentan. Se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas. Todo esto porque hace falta que haya más servicio. En el primer análisis que se hizo, se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos. Vamos a seguirlo tratando. Sí, es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva línea aérea. Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales. Además, ha habido una disminución, pues no solo fue Mexicana, sino Interjet, y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay. Se está contemplando de que el país va a crecer, está creciendo, pero va a crecer más, y que se necesitan estas líneas aéreas. Pues fíjate que no sabía yo que la Guacamaya Sería todo. había Muchas sacado. gracias, presidente. ¿Mande? Sí, también, no, estamos dando facilidades para que todo el que quiera tener una concesión, que tenga nada más solvencia económica, que sea responsable, que pueda hacerlo. No sabemos. No sabemos, sería muy bueno, pues ya como todo se sabe, a mí me gustaría nada más que hay un juicio y no se trata de meternos nosotros, ¿no?, en un conflicto mayor, pero lo ideal sería que fuese Mexicana, porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema. Solo que los trabajadores estuviesen de acuerdo, pues, en recibir una cantidad, o quien tenga la marca, hay que ver si a lo mejor es propiedad pública, hay que hacer la investigación, pero eso sería lo mejor, Mexicana,
Si no, pues algo que tenga que ver con México, desde luego, ¿no? Perfecto. Sería todo, presidente. Gracias. Sí. Ya la mayoría están trabajando en otras empresas y queremos también pues que sea algo nuevo. Acuérdense ustedes, todos, no olvidemos de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. El presupuesto no es de nosotros, el presupuesto es del pueblo, el presupuesto es dinero del pueblo, es dinero sagrado. Entonces, cualquier cosa que hagamos que implique dinero público, tenemos que cuidarlo. Les voy a poner un ejemplo. Se rescataron, porque habían quedado en una situación lamentable, las empresas de fertilizantes. Con deudas, ya conocen la historia. Y los trabajadores de la planta de Lázaro Cárdenas cerraron, o sea, declararon una huelga porque nos piden reparto de utilidades. Resulta de que no puede haber reparto de utilidades porque no han habido utilidades. Estamos levantando de esas empresas y cuidando no cerrarlas para no dejar sin trabajo a la gente. Pero no solo eso, todo el fertilizante que se produce se entrega de manera gratuita a los campesinos más pobres de México. No es una empresa con fines de lucro. O sea, no nos pueden tratar como si se tratara, se tratara de otra empresa con propósitos mercantiles, pues. Entonces, les estamos pidiendo que nos ayuden, porque si no, pues vamos a perder. Pierde la administración pública y es dinero de todos. Antes se tenía esa idea de que ¿qué estás cuidando el dinero del gobierno si no es tuyo? ¿Cómo vas a frenar si hay baches? Que por cierto, hay bastantes después de la lluvia. No pasa a toda velocidad si el carro no es tuyo, es del gobierno. No, esa mentalidad no la queremos. Es una doble obligación cuidar de ese carro, porque es dinero del pueblo y por encima del interés personal siempre debe estar el interés público. Por legítimo que sea el interés personal, tiene que subordinarse
al interés público. Entonces, no es decir, a ver, vamos a crear una empresa y que al año fracase, a los 2 años, o hacer lo mismo que se hizo cuando se tomó la decisión de las compras de las plantas de fertilizantes. Tenemos que cuidar de que sean rentables, que tengan una utilidad para que operen sin números rojos, sin déficit, y que al mismo tiempo den un servicio. Así es esto. Entonces, me estoy enterando de lo de la línea y qué bueno, ¿no? Porque pues ya aprovecho para darlo a conocer. Todavía no se decide, pero sí se está haciendo el estudio, el análisis. Sí, sí. Es que hay muchas rutas que no se operan. O, por ejemplo, a Palenque no hay. Estoy hablando por lo del Tren Maya. A Campeche creo que es un vuelo de diario. ¿Mande? Las ya no se operan, eran muchas de Mexicana. Sí, sí, sí. Y sí, Aeromar ya no va a… Muy bien al tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Ellos, todos ellos nos están ayudando. Sí. Ah, ya te hicieron el reconocimiento. ¿Sería rentable para… El avión presidencial es… ahora no perdemos porque aun cuando se le está dando mantenimiento, ahora se fue a mantenimiento y se cuida, no lo usamos, porque si lo usara el presidente nos costaría muchísimo. Yo me debo de gastar o nos debemos de gastar, somos 15. ¿Saben cuántos eran los del Estado Mayor Presidencial? Para que no se olvide, porque eso no lo van a estar escuchando en Televisa o en la radio o las radios, ¿no? Y también no, a lo mejor en Televisa sí, porque la Televisa ha cambiado ya bastante. Pero bueno, eran 8,000 elementos del Estado Mayor para los jóvenes. 8,000 elementos cuidaban al presidente. Increíble. Ahora son 15 los de ayudantía, los que me apoyan, mujeres y hombres, y son profesionales y son jóvenes que, como están conociendo el país conmigo y escuchan, están aprendiendo, se van formando. Si ya están recibidos, si tienen una carrera y los vemos aplicados, de ahí los recomendamos. Es como una pequeña escuela de formación de servidores públicos. Entonces, el avión presidencial cuesta mucho operarlo.
nos ahorramos todo eso. Entonces, al pasar a esta empresa, se va a rentar también para vuelos largos, porque ese avión no se debió comprar para usarse en México, porque ese avión, para que sea técnicamente eficaz o para que sea racional su uso, tiene que tener un promedio de vuelo de 5 horas. Entonces, sería nada más usarlo de aquí a Tijuana o ni a Cancún, porque es un avión, sí, transatlántico, para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Entonces, no es para ir a Guadalajara, ni a Oaxaca, ni a Monterrey. Estuvo mal, pues, la adquisición. La hizo Calderón, porque luego le echan la culpa solo al presidente Peña, pero el que compró el avión fue Calderón. Entonces, sí, si no se hace la línea, queda como está. ¿Mande? Podría usarse. Tú dices si se va a la línea, pues pueden hacer vuelos, pues a Los Cabos, a Tijuana, ¿sí? Y también rentarse si va a haber una boda en Tulum, que pues es más distante, o a Europa, ¿sí? Pero lo maneja la empresa. Eso es lo único. Por eso nos ha costado mucho venderlo. Pues eso se está resolviendo, se va, sí, o lo absorbemos nosotros, porque es un bien público. No podemos dejar de pagarlo. ¿Sí? Ya, la verdad que nos han ayudado, porque se rifó, ya sacamos pues una buena cantidad de recursos para escuelas, para centros de salud. Ahora pasó lo mismo con la rifa del día 15 de septiembre. Se pusieron a rifar los lotes de esa operación también que hicieron en el tiempo de Calderón. En Sinaloa se llama Playa Espíritu, ¿sí? Y se vendieron, se fraccionaron lotes, creo que como 10 lotes grandes, y se vendieron los cachitos, y algunos empresarios
aportaron una cantidad considerable. ¿Y qué creen? Está como el avión que no se vende. No salió premiado ningún lote de esos. O sea, quedó, y sí, son como 600 millones los que dejó la rifa, que son para la presa de Santa María, en Sinaloa. Pero ahí están los lotes, o sea que vuelven otra vez. Ya vayan preparándose para la futura. Se queda Han, ya Salazar, se queda, sin lista, nada más Han porque eran 4 y voy a hacer una supervisión solo de refinerías. Voy a la refinería de Dos Bocas, voy a la refinería de Minatitlán, voy a la refinería de Salamanca, voy a la refinería de Tula y voy a la refinería de Ciudad Madero, porque ya fui a Cadereyta y acabo de estar en la refinería de Salina Cruz. Entonces, fin de semana, a ver la rehabilitación de las refinerías, y están produciendo ya mucho más, todas con números negros, es decir, todas con utilidad. Claro, hay una situación especial por el aumento en el precio de los combustibles, pero por primera vez en muchos años todas tienen superávit, no tienen déficit. Vamos avanzando. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, Alfredo. Y muchas gracias a Claudia y a todos, pero las dos autoridades. Allá con los gobernadores. Allá. Miren, me están diciendo, ya, dice, van a hacer las 10, reunión de migración, es la que tengo.